Capítulo 15. Selección de acciones para el inversor emprendedor. En el capítulo anterior nos hemos ocupado de la selección de acciones ordinarias en términos de amplios grupos de valores susceptibles de elección, a partir de los cuales el inversor defensivo puede configurar cualquier lista que tanto a él, como a su asesor, le resulte atractiva, siempre y cuando se consiga una adecuada diversificación. En esa selección, nuestro principal punto de interés se ha centrado básicamente en las exclusiones, y hemos aconsejado, por una parte, que se eviten todas las acciones que puedan reconocerse como de calidad deficiente y, por la otra, también hemos recomendado que se eviten las acciones de máxima calidad si su cotización es tan elevada que genera un considerable riesgo especulativo. En este capítulo, destinado al inversor emprendedor, tendremos que analizar las posibilidades y los medios para realizar selecciones individuales que tengan probabilidades de resultar más rentables que una media en términos generales. ¿Cuáles son las probabilidades de tener éxito en esta misión? No seríamos completamente francos, por emplear un eufemismo, si no expresásemos desde el principio algunas graves reservas sobre esta cuestión. A primera vista, los argumentos en favor del éxito en la selección parecen manifiestos. Conseguir unos resultados medios, es decir, el equivalente al rendimiento del GIA, no debería exigir ningún tipo de habilidad especial. Todo lo que hace falta es una cartera idéntica, o similar, a esas 30 empresas destacadas. Por lo tanto, es prácticamente seguro que actuando con una mínima destreza, por moderada que ésta quiera ser, extraída del estudio, de la experiencia o de una habilidad innata, tendría que ser posible obtener unos resultados sustancialmente mejores que los del GIA. Sin embargo, hay considerables e impresionantes datos que demuestran que en la práctica, eso resulta muy difícil de hacer, aunque la capacitación y el conocimiento de las personas que traten de hacerla sean del máximo nivel. La demostración empírica se encuentra en el historial de las numerosas sociedades de inversión, gestoras de fondos, que llevan muchos años en funcionamiento. La mayor parte de esas gestoras de fondos son lo suficientemente grandes como para haber obtenido los servicios de los mejores analistas financieros o de valores presentes en el mercado, junto con la colaboración de todos los demás integrantes de un adecuado departamento de investigación. Sus gastos de funcionamiento, cuando se reparten entre todo su amplio capital, alcanzan en promedio medio punto porcentual al año, o menos, sobre dicho capital. Estos costes no son desdeñables en sí mismos, pero si los comparamos con el rendimiento general anual de aproximadamente el 15% ofrecido por las acciones ordinarias, en términos generales, en la década 1951, 1960, e incluso con el 6% de rendimiento del período 1961, 1970, no nos parece que sean unos grandes costes. Una pequeña dosis de capacidad de selección mejor que la media debería haber superado con creces ese hándicap de coste y haber aportado unos resultados netos superiores para los inversores en el fondo. Tomados en conjunto, sin embargo, los fondos integrados solo por acciones fueron incapaces durante un prolongado período de años de obtener una rentabilidad impositiva como la mostrada por las medias del Standard & Poor's 500 o por el mercado en conjunto. Esta conclusión ha quedado contrastada con varios estudios exhaustivos. Por citar el último de los que hemos examinado, que abarcaba el período 1960-1968. De estos resultados parece desprenderse el dato de que carteras aleatorias de acciones cotizadas en la NYSE con inversiones iguales en cada una de las acciones obtuvieron, en promedio, mejores resultados a lo largo del período que los fondos de inversión de la misma categoría de riesgo. Las diferencias fueron de una entidad sustancial en el caso de las carteras con riesgos bajo y medio, 3,7% y 2,5%, respectivamente, por año, aunque bastante reducida en el caso de las carteras con un elevado nivel de riesgo, 0,2% por año. Como señalábamos en el capítulo 9, estas cifras comparativas no invalidan modo alguno la utilidad de los fondos de inversión como institución financiera. Porque lo cierto es que ponen a disposición de todos los miembros del público inversor la posibilidad de obtener unos resultados que se aproximan a la media con los recursos que destinan a acciones ordinarias. Por diversos motivos, la mayor parte de los miembros del público que destinan su dinero a acciones ordinarias elegidas personalmente por ellos no consiguen unos resultados tan positivos. Sin embargo, para el observador objetivo la incapacidad demostrada por los fondos para superar el resultado de una media general es una indicación bastante concluyente de que dicho logro, lejos de ser sencillo, es de hecho extraordinariamente difícil. ¿A qué se debe que lo sea?
Se nos ocurren dos explicaciones diferentes, que pueden ser parcialmente aplicables cada una de ellas. La primera es la posibilidad de que el mercado de valores realmente refleje en los precios actuales no solo todos los datos importantes sobre los resultados presentes y pasados de las empresas, sino también todas aquellas expectativas que se puedan formular razonablemente sobre su futuro. Si esto es así, los diferentes movimientos del mercado que tengan lugar posteriormente, y tales movimientos suelen ser frecuentemente extremos, deberían ser el resultado de nuevos acontecimientos y probabilidades que no podían haber sido previstos de manera fiable. Esto haría que las cotizaciones fuesen esencialmente fortuitas y aleatorias. En la medida en que esta hipótesis sea cierta, el trabajo del analista de valores, por inteligente y exhaustivo que sea, será ineficaz en lo sustancial, porque en esencia está tratando de predecir lo imprevisible. La propia multiplicación en el número de analistas de valores puede haber ejercido una importante influencia en la generación de ese resultado. Con los cientos, o incluso miles, de expertos que estudian los factores de valor en los que se basan las acciones ordinarias importantes, sería lo más natural esperar que su precio actual reflejase de una manera bastante exacta el consenso de las opiniones informadas sobre su valor. Los que las prefiriesen a otras acciones lo harían por motivos de parcialidad personal u optimismo que podrían resultar ciertos o erróneos con la misma probabilidad. Frecuentemente hemos pensado en la analogía entre el trabajo realizado por cientos de analistas de valores en Wall Street y las actuaciones de los jugadores maestros en los torneos de bridge duplicado. Los primeros tratan de elegir los valores que tienen más probabilidades de tener éxito. Los últimos de conseguir la máxima puntuación en cada mano que se juega. Cualquiera de estos dos objetivos está únicamente al alcance de unos pocos. En la medida en que todos los jugadores de bridge tengan aproximadamente el mismo nivel de experiencia, será más probable que los ganadores vengan determinados por rachas de diferente tipo, y no por una capacitación superior. En Wall Street el proceso de igualación se ve favorecido por el espíritu de camaradería, algunos dirían masonería, que existe en la profesión, en virtud del cual las ideas y descubrimientos se comparten de manera bastante abierta en diferentes reuniones de diferente tipo. Es algo parecido a lo que ocurriría si, en la analogía establecida con el torneo de bridge, los diversos expertos mirasen las jugadas de los demás por encima del hombro y comentasen cada mano a medida que se estuviese jugando. La segunda posibilidad es de una naturaleza muy diferente. Es posible que muchos de los analistas de valores estén lastrados por un defecto en su enfoque básico del problema de selección de acciones. Tratan de localizar los sectores con mejores equipos directivos y que cuentan con otras ventajas. La inferencia es que comprarán acciones de esos sectores y de esas empresas sea cual sea el precio, y evitarán los sectores menos prometedores y las empresas menos prometedoras por baja que sea la cotización de sus acciones. Este sería el único procedimiento correcto si fuese posible dar por descontado que los beneficios de las buenas empresas van a crecer a un rápido ritmo de manera indefinida en el futuro, porque en teoría su valor sería infinito. Si las empresas menos prometedoras estuviesen condenadas a la extinción, sin posibilidad de salvamento, los analistas acertarían al considerar que no eran atractivas a ningún precio. La realidad respecto de nuestras entidades empresariales es muy diferente. El número de empresas que han sido capaces de mostrar una elevada tasa de crecimiento ininterrumpido durante períodos prolongados de tiempo es extraordinariamente reducido. También son remarcablemente pocas, además, las empresas de mayores dimensiones que acaban sufriendo una extinción absoluta. En la mayor parte de los casos, su historia está llena de vicisitudes, de altibajos, de cambios en su situación relativa. Algunas de estas empresas han experimentado variaciones de la pobreza a la riqueza y vuelta otra vez a la pobreza de manera casi cíclica, término que solía utilizarse habitualmente para explicar la evolución del sector siderúrgico, mientras que en otras los cambios más espectaculares se han identificado con el deterioro o la mejora de la capacidad de los equipos directivos. ¿En qué se puede aplicar el análisis anterior al inversor emprendedor que quema realizar selecciones individuales de acciones que consigan unos resultados superiores? En primer lugar, sugeriría que está abordando un cometido difícil y tal vez inviable. Los lectores de este libro, por inteligentes que sean y por grandes conocimientos que tengan, difícilmente podrán esperar hacer un mejor trabajo de selección de cartera que los principales analistas del país.
Sin embargo, si pudiese decirse que un segmento relativamente grande del mercado de valores suele estar frecuentemente discriminado, o directamente pasado por alto en las elecciones ordinarias de los analistas, entonces el inversor inteligente sí podría estar en condiciones de beneficiarse de las minusvaloraciones derivadas de ese hecho. Sin embargo, para lograrlo, deberá seguir unos métodos específicos que no gocen de aceptación generalizada en Wall Street, puesto que los que sí que cuentan con esa aceptación no producen, aparentemente, los resultados que a todo el mundo le gustaría obtener. Sería bastante extraño que, teniendo en cuenta la inmensa cantidad de capacidad intelectual dedicada profesionalmente al mercado de valores, pudiese haber métodos que sean sensatos y relativamente poco populares. Sin embargo, nuestra propia carrera y reputación se han basado en el aprovechamiento de este relativamente improbable hecho. Un resumen de los métodos Graham-Newman. Para concretar la última afirmación, sería interesante ofrecer una breve exposición de los tipos de operaciones a los que nos hemos dedicado durante los 30 años de vida de la Graham-Newman Corporation, entre 1926 y 1956. Estas operaciones se clasificaban en nuestros registros de la siguiente manera. Arbitrajes. La adquisición de un valor y la venta simultánea de uno o más valores diferentes por los que debía ser intercambiado en virtud de un plan de reorganización, fusión o similar. Liquidaciones. La compra de acciones que iban a recibir uno o más pagos en efectivo como liquidación del activo de la empresa. Las operaciones de estos dos tipos eran seleccionadas con arreglo a los criterios gemelos de A. Un rendimiento anual calculado del 20% o más, y B. Nuestra valoración de que las probabilidades de un buen resultado eran de, por lo menos, 4 de 5. Coberturas relacionadas. Este tipo de operaciones consiste en la compra de obligaciones convertibles o de acciones preferentes convertibles, y la venta simultánea de la acción ordinaria por la cual se podían canjear. La posición se establecía cerca del punto de paridad, es decir, con una pequeña pérdida máxima en caso de que el título preferente tuviese que acabar convirtiéndose y la operación se liquidase a esa manera. Sin embargo, se obtenía un beneficio si la acción ordinaria caía considerablemente más que los títulos convertibles, y la posición quedaba liquidada en el mercado. Acciones de activo circulante neto, o de ocasión. La idea, en este caso, era adquirir el mayor número de acciones posible, cada una de ellas a un coste que fuese inferior a su valor contable desde el punto de vista exclusivamente de su activo circulante neto, es decir, atribuyendo un valor igual a cero a los inmuebles y demás activos. Nuestras adquisiciones se realizaban habitualmente a 2/3 o menos de dicho valor del activo reducido. La mayor parte de los años conseguíamos una enorme diversificación en este tipo de operaciones, acciones de por lo menos 100 empresas diferentes. Deberíamos añadir que de vez en cuando llevábamos a cabo alguna adquisición a gran escala del tipo de control, pero tales operaciones no son relevantes para la exposición que nos ocupa. Supervisábamos estrechamente los resultados obtenidos por cada tipo de operación. Como consecuencia de este seguimiento abandonamos dos campos generales, que descubrimos que no habían conseguido resultados satisfactorios generales. El primero fue la adquisición de acciones aparentemente atractivas, atendiendo a nuestro análisis general, que no era posible obtener a un precio inferior al valor de su capital de explotación considerado de manera aislada. La segunda zona de actividad de la que nos alejamos fueron las operaciones de cobertura no relacionada tilde mayor, en las que el valor adquirido no era canjeable por las acciones ordinarias vendidas. Ese tipo de operaciones se corresponden, a grandes rasgos, con las que ha comenzado a realizar recientemente el nuevo grupo de fondos de inversión alternativa en el terreno de las sociedades de inversión. En los dos casos el estudio de los resultados que habíamos obtenido durante un período de 10 o más años nos llevó a la conclusión de que los beneficios no eran suficientemente fiables, y las operaciones no disfrutaban del nivel de seguridad suficiente para no provocar quebradero ese de cabeza, de modo que consideramos que no estaba justificado que siguiésemos realizándolas. Por lo tanto, a partir de 1939 nuestras operaciones se limitaron a situaciones que se liquidaban a sí mismas, coberturas relacionadas, ocasiones de capital de explotación, y unas cuantas operaciones de control. Cada una de estas clases de operaciones nos ofrecieron unos resultados consistentemente satisfactorios desde aquel momento, con la característica especial de que la cobertura relacionada nos proporcionaba unos jugosos beneficios en los períodos de evolución a la baja del mercado cuando nuestros valores minusvalorados no conseguían unos resultados tan positivos. Tenemos dudas sobre la conveniencia de recetar nuestra propia dieta a un gran número de inversores inteligentes.
Evidentemente, las técnicas profesionales que hemos seguido no son adecuadas para el inversor defensivo, que por definición es un aficionado. En cuanto al inversor agresivo, es posible que únicamente una pequeña minoría de este grupo tenga el tipo de temperamento necesario para limitarse de forma tan draconiana a una parte tan relativamente reducida del mundo de los valores. La mayor parte de los profesionales de mentalidad dinámica preferirán adentrarse en canales más amplios. Su terreno de caza natural sería todo el campo de los valores que tuviesen la impresión de, a, que no estaban indudablemente sobrevalorados a juzgar con arreglo a medidas conservadoras y, b, que pareciesen decididamente más atractivos, a causa de sus perspectivas, de los resultados cosechados en el pasado, o de ambas cosas, que la acción ordinaria promedio. Para llevar a cabo tales elecciones sería interesante que aplicase las diversas pruebas de calidad y justificación de la cotización que hemos propuesto para el inversor defensivo, y que las aplicase siguiendo las mismas líneas. No obstante, este tipo de inversor debería ser menos inflexible, permitiéndose que una considerable ventaja en un factor compensase un pequeño inconveniente en otro. Por ejemplo, podría no excluir a una empresa que hubiese cosechado un déficit en un año como 1970, si los grandes beneficios medios y otros atributos importantes hacían que la acción pareciese barata. El inversor emprendedor puede limitar sus elecciones a sectores y empresas respecto de las cuales tenga una opinión optimista, pero tenemos que recomendar encarecidamente que no acceda a pagar un precio elevado por una acción, en relación con los beneficios y el activo, basándose en dicho entusiasmo. Si aplica nuestra filosofía en este terreno tendrá muchas más probabilidades de ser comprador de empresas cíclicas importantes, como las siderúrgicas, tal vez, cuando la situación dominante sea desfavorable, las perspectivas a corto plazo sean malas y la baja cotización refleje plenamente el pesimismo imperante. Empresas de segundo nivel. Las siguientes candidatas en orden para su examen y posible selección serían las empresas de segundo nivel que estén causando en la actualidad una buena impresión, que tengan un satisfactorio historial en el pasado pero que aparentemente no resulten atractivas para el público en general. Serían las empresas como Eltra y Emarta. Sus precios de cierre en 1970. Véase el anterior capítulo 13. Hay diferentes formas de localizar a este tipo de empresas. Trataremos de exponer un método novedoso y de dar una explicación razonablemente detallada de uno de tales ejercicios de selección de acciones. Tenemos un doble objetivo. A muchos de nuestros lectores les resultará muy valioso, en términos prácticos, el método que vamos a seguir. Alternativamente cabe la posibilidad de que este método les sugiera otros equivalentes que se puedan probar. Además de eso, es posible que las operaciones que vamos a realizar sean útiles para llegar a comprender la realidad del mundo de las acciones ordinarias, y para presentar al lector uno de los libritos más fascinantes y valiosos que existen. Es la Stock Guide, Guía de Acciones, de Standard & Poor's, que se publica mensualmente y se pone a disposición del público mediante suscripción anual. Además, muchas agencias de bolsa distribuyen la guía entre sus clientes, previa solicitud. La mayor parte de la guía se dedica a facilitar, en aproximadamente 230 páginas, información estadística condensada sobre las acciones de más de 4.500 empresas. Entre ellas están todas las acciones cotizadas en las diversas bolsas, que rondarán las 3.000, junto con unas 1.500 acciones no cotizadas. La mayor parte de los datos necesarios para realizar un primer análisis e incluso un segundo análisis, de una empresa determinada aparece en este compendio. Desde nuestro punto de vista, el único dato importante que se echa en falta es el valor neto del activo, o valor contable, por acción, que se puede encontrar en las publicaciones más voluminosas de Standard & Poor's y en otros lugares. El inversor al que le guste juguetear con las cifras de la contabilidad de las empresas se encontrará en el paraíso con esta guía. Puede abrir cualquier página y tendrá ante sus ojos un panorama condensado de los esplendores y las miserias del mercado de valores, con las cotizaciones máximas y mínimas históricas desde épocas tan lejanas como 1936, en los casos en los que proceda. Descubrir empresas que han multiplicado su cotización por 2 desde el casi invisible punto mínimo hasta el majestuoso punto máximo. En este caso la prestigiosa IBM, el crecimiento supuso multiplicarse solo por 333 durante ese periodo.
El inversor descubrirá una empresa, que en el fondo no es tan excepcional, cuyas acciones subieron desde 0,375 hasta 68, y después volvieron a caer a 3,2 en la columna de historial de dividendos. Descubrirá un pago de dividendos que se remonta a 1791, abonado por el Industrial National Bank of Rhode Island, que recientemente consideró adecuado el ámbito de su ancestral razón social. Si examina en la guía el cierre del ejercicio 1969, descubrirá que Penn Central Co., en su condición de sucesora del Pennsylvania Railroad, ha pagado dividendos ininterrumpidamente desde 1848. Desgraciadamente, estaba condenada a la quiebra pocos meses después. Descubrirá una empresa que cotizaba a solo 2 veces sus últimos beneficios declarados, y otra que lo hacía a 99 veces 3 en la mayor parte de los casos. Le resultará difícil discernir la línea de actividad fijándose únicamente en la razón social de la empresa. Por cada US Steel, acero de Estados Unidos, habrá 3 con razones sociales como IT Corp, productos de bollería, o Santa Fe Industries, principalmente el gran ferrocarril. Podrá regocijarse con una extraordinaria variedad de historias de cotizaciones, dividendos y beneficios, situación financiera, configuración de capitalización, y sepa Dios cuántas cosas más. Conservadurismo retrógrado, empresas sin rasgos llamativos corrientes y molientes, las más peculiares combinaciones de líneas de actividad principales, todo tipo de artilugios y triquiñuelas de Wall Street, todo puede encontrarse en esta guía, a la espera de ser ojeada, o estudiada con un objetivo serio. Las guías ofrecen en columnas separadas los rendimientos por dividendo y los PER actuales basados en las cifras de los 12 meses más recientes, siempre que resulte aplicable. Este último epígrafe es el que nos pondrá en marcha en nuestro ejercicio de selección de acciones ordinarias. Criba de la guía de acciones. Supongamos que buscamos una indicación sencilla a primera vista de que una acción es barata. La primera pista de este tipo que se nos ocurre es una cotización baja en relación a los beneficios recientemente obtenidos. Elaboramos una lista preliminar de acciones que estén a la venta por un múltiplo de 9 o menos a finales de 1970. Este dato lo facilita convenientemente la última columna de las páginas pares. Para contar con una muestra ilustrativa tomaremos las 20 primeras acciones con tales multiplicadores reducidos. Comienzan con la sexta acción de la lista, Aberdeen MFG. No. Que cerró el ejercicio a 10, 25, o 9 veces su beneficio declarado de $1,25 por acción durante los 12 meses concluidos en septiembre de 1970. La vigésima de tales acciones es la de American Maize Products, cuyas acciones cerraron a 9,5, también con un multiplicador de 9. Es posible que el grupo hubiese parecido mediocre, ya que 10 de las acciones incluidas en él cotizaban por debajo de los $10 por acción. Este hecho realmente no tiene importancia. Probablemente, aunque no necesariamente, debería poner en guardia a los inversores defensivos frente a una lista de esas características, pero la inferencia en el caso de los inversores emprendedores podría ser favorable en conjunto. Antes de llevar a cabo un escrutinio adicional, calcularemos ciertas cifras. Nuestra lista está compuesta aproximadamente por una de cada 10 de las primeras 200 acciones que hemos analizado. Atendiendo a ese criterio, la guía debería facilitar, por ejemplo, 450 acciones que se vendiesen a múltiplos inferiores a 10. Este sería un número importante de candidatas para llevar a cabo una selección adicional. Por lo tanto, apliquemos a nuestra lista algunos criterios adicionales, bastante similares a los que hemos sugerido para el inversor defensivo, pero no tan estrictos. Sugerimos los siguientes. 1. Situación financiera. A. Activo circulante de por lo menos 1,5 veces el pasivo circulante, y, B. Deuda no superior al 110% del activo circulante neto, en el caso de empresas industriales. 2. Estabilidad del beneficio. Ausencia de déficit en los 5 últimos años cubiertos en la guía de acciones. 3. Historial de dividendos. Algún dividendo actual. 4. Crecimiento del beneficio. Beneficios en el último año superiores a los de 1966. 5. Cotización. Menos de 120% del activo tangible neto. Las cifras de beneficio recogidas en la guía correspondían por lo general al período concluido a 30 de septiembre de 1970, y por lo tanto no incluían lo que podría haber sido un trimestre mal o al final de dicho ejercicio. Sin embargo, el inversor inteligente no puede pedir la luna. Por lo menos, no pedirla para empezar.
También hay que tener en cuenta que no hemos establecido un límite inferior al tamaño de la empresa. Las empresas pequeñas pueden ofrecer suficiente seguridad, siempre que se compren de forma cuidadosa y en forma de grupo. Después de aplicar los 5 criterios adicionales a nuestra lista de 20 candidatas, su número se reduce a únicamente 5. Sigamos nuestra búsqueda hasta que las primeras 450 acciones de la guía nos hayan proporcionado una pequeña cartera de 15 acciones que cumplan nuestros 6 requisitos. Se recogen en la tabla 15.1, junto con algunos datos relevantes. El grupo, por supuesto, únicamente se presenta a efectos ilustrativos, y no debería haber sido elegido, necesariamente, por nuestro inversor investigador. El hecho es que el usuario de nuestro método habría tenido una capacidad de elegir mucho mayor. Si nuestro método de criba se hubiese aplicado a las 4.500 empresas de la guía de acciones, y si la proporción aplicable a la primera décima parte de la lista se hubiese mantenido hasta el final, habríamos acabado con unas 150 empresas que cumpliesen nuestros 6 criterios de selección. Entonces el inversor inteligente podría haber seguido su capacidad de juicio, o su parcialidad y prejuicio, para realizar una tercera selección de, por ejemplo, una de cada 5 de esta lista amplia. El material de la guía también recoge las clasificaciones de beneficios y dividendos, que se basan en la estabilidad y en el crecimiento de estos factores durante unos 8 últimos años. Por lo tanto, la atracción ejercida por una cotización no entra en estos cálculos. Hemos incluido las calificaciones de S&P en nuestra tabla 15.1. 10 de las 15 acciones tienen una calificación B+, igual media, y una de 11 As, American Mayce, recibe la calificación elevada de A. Si nuestro inversor emprendedor quisiese añadir un séptimo criterio mecánico a su elección, considerando únicamente las acciones calificadas por Standard & Poor's como medias o mejores en calidad, seguiría teniendo aproximadamente 100 acciones de ese tipo para poder elegir. Cabría decir que un grupo de acciones de calidad por lo menos media que también superase los criterios de situación financiera, que se pudiese comprar a un multiplicador bajo del beneficio actual y por debajo del valor del activo, debería ofrecer buenas promesas de resultados satisfactorios de la inversión. Un criterio único para elegir acciones ordinarias. Un lector inquisitivo bien podría preguntarse si la elección de una cartera mejor que la media podría realizarse de una forma más sencilla de la que acabamos de esquematizar. Se podría emplear un único criterio aceptable para conseguir una buena ventaja, como por ejemplo un PER bajo, o una elevada rentabilidad por dividendo, o un gran valor del activo. Los dos métodos de este tipo que hemos descubierto que en el pasado han dado, de manera consistente, unos resultados aceptablemente positivos han sido: A. La adquisición de acciones con multiplicadores bajos de empresas importantes, como las del índice GIA, y B. La elección de un grupo diversificado de acciones que cotizan por debajo del valor del activo neto actual, o valor del capital de explotación. Ya hemos señalado que el criterio del multiplicador bajo aplicado al GIA a finales de 1968 obtuvo unos malos resultados, si los resultados se miden en función de la evolución hasta mediados de 1971. Los resultados de las adquisiciones de acciones ordinarias a precios inferiores al valor del capital de explotación no tienen un estigma negativo de ese tipo. El inconveniente en este caso ha sido la progresiva desaparición de ese tipo de oportunidades durante la mayor parte de la última década. ¿Qué podemos decir sobre otros criterios en los que basar la selección? A la hora de redactar este libro hemos llevado a cabo una serie de experimentos basados cada uno de ellos en un criterio único bastante claro. Los datos utilizados se podrían encontrar fácilmente en la guía de acciones de Standard & Poor's. En todos los casos se partió de la hipótesis de que se había comprado una cartera con acciones de 30 empresas a los precios de cierre de 1968, y después se reevaluó esa cartera a 30 de junio de 1971. Los criterios independientes aplicados fueron los siguientes, que se emplearon con elecciones por demás aleatorias. 1. Un multiplicador bajo del beneficio reciente, sin limitarse a las acciones incluidas en el GIA. 2. Una elevada rentabilidad por dividendo. 3. Un historial muy prolongado de pago de dividendos. 4. Un gran volumen de la empresa, medido en función del número de acciones en circulación. 5. Una sólida posición financiera. 6. Un precio bajo, expresado en dólares por acción. 7. Una cotización reducida en relación con el anterior máximo de cotización. 8. Una calificación de elevada calidad otorgada por Standard & Poor's.
Se debe tener en cuenta que la guía de acciones tiene por lo menos una columna relacionada con cada uno de los criterios anteriormente mencionados. Esto es indicativo de que el editor considera que cada uno de esos criterios es importante a la hora de analizar y seleccionar acciones ordinarias. Como hemos señalado anteriormente, nos gustaría que se añadiese otra cifra: el valor neto del activo por acción. El hecho más importante que se puede extraer de nuestras diferentes pruebas está relacionado con los resultados de las acciones compradas aleatoriamente. Hemos comprobado estos resultados con 3 carteras compuestas por acciones de 30 empresas, configuradas cada una de ellas con acciones que se encontraban en la primera línea de la guía de acciones del 31 de diciembre de 1968, y que también aparecían en el número del 31 de agosto de 19.1. Entre estas dos fechas el índice compuesto S&P prácticamente no había experimentado modificación, y el DXY había perdido aproximadamente el 5%. Sin embargo, nuestras 90 acciones elegidas aleatoriamente habían experimentado un retroceso medio del 22%, sin tener en cuenta las 19 acciones que habían desaparecido de la guía y que probablemente habían sufrido unas pérdidas mayores. Estos resultados comparativos reflejan indudablemente la tendencia que tienen las acciones de empresas más pequeñas de inferior calidad a estar relativamente sobrevaloradas en los períodos alcistas de mercado, y no solo a sufrir retrocesos más graves que los de las empresas más sólidas en las siguientes recesiones de mercado, sino también su tendencia a demorar su plena recuperación, en muchos casos de manera indefinida. La lección que debe extraer el inversor inteligente es, por supuesto, que tiene que evitar las acciones de empresas de segundo nivel a la hora de configurar una cartera, salvo que, en el caso del inversor emprendedor, sean ocasiones contrastadamente demostrables. Los demás resultados obtenidos con nuestros estudios de cartera se pueden resumir de la siguiente manera. Únicamente 3 de los grupos estudiados habían conseguido mejores resultados que el índice compuesto S&P, y por lo tanto mejores que el DXY, y tales grupos son los siguientes. 1. Empresas industriales con la mayor calificación de calidad, A. Este grupo experimentó un aumento del 9,5% en el período en comparación con un retroceso del 2,4% del conjunto de industriales de S&P y del 5,6% del DXY. Sin embargo, las acciones de las 10 concesionarias de servicios y suministros públicos que tenían calificación A+ experimentaron un retroceso del 18%, en comparación con un declive del 14% del índice de concesionarias de servicios y suministros públicos del S&P compuesto por 55 empresas. Merece la pena destacar que las calificaciones del S&P consiguieron unos resultados muy buenos en esta prueba única. En todos los casos las carteras basadas en una calificación superior consiguieron mejores resultados que las basadas en una calificación inferior. 2. Las empresas que tenían más de 50 millones de acciones en circulación no experimentaron variación en conjunto, en comparación con un pequeño declive de los índices. 3. Llamativamente, las acciones que cotizaban a un mayor precio por acción, por encima de 100, consiguieron una leve subida compuesta, 1%. Entre las diferentes pruebas que realizamos, llevamos a cabo una basada en el valor contable, cifra que no se facilita en la guía de acciones. En esta prueba descubrimos, que en contra de nuestra filosofía de inversión, las empresas que combinaban un gran tamaño con un importante elemento integrante de fondo de comercio en su precio de mercado habían conseguido muy buenos resultados en conjunto durante los 2 años y medio de tenencia de la cartera. Con la expresión componente de fondo de comercio nos referimos a la parte del precio que excede del valor contable. Nuestra lista de gigantes con grandes fondos de comercio contaba con acciones de 30 empresas, cada una de ellas con un componente de fondo de comercio de más de $1.000 millones, que representaba más de la mitad de su precio de mercado. El valor total de mercado de estas partidas de fondo de comercio a final de 1968 era de más de $120.000 millones. A pesar de estas optimistas valoraciones de mercado, el grupo en conjunto experimentó un avance de la cotización por acción del 15% entre diciembre de 1968 y agosto de 1971, y se hizo merecedor del título de mejor entre las más de 20 listas objeto de estudio. Un hecho como este no debe ser pasado por alto en una obra que se centre en las políticas de inversión. Está claro que, en el peor de los casos, las empresas que combinan las virtudes del gran tamaño, un excelente historial pasado de beneficios, las expectativas del público de continuación del crecimiento de beneficio en el futuro, y unos sólidos resultados de mercado durante muchos años cuentan por lo menos con una considerable inercia.
Aunque la cotización pueda parecer excesiva a juzgar por nuestros criterios cuantitativos, la inercia subyacente de mercado puede seguir impulsando la cotización de estas acciones de manera más o menos indefinida. Naturalmente, esta hipótesis no es aplicable a todas las acciones individuales de esta categoría. Por ejemplo, el indiscutible líder del grupo del Fondo de Comercio, IBM, experimentó una bajada de 315 a 304 en el período de 30 meses. Resulta difícil juzgar en qué medida la actuación de mercado superior que se consiguió se debe a verdaderas ventajas de inversión, que podrían considerarse objetivas, y en qué medida es atribuible a la popularidad disfrutada durante muchos años. No hay duda de que los dos factores son importantes en este terreno. Claramente, tanto los resultados a largo plazo como la reciente actuación de mercado de los gigantes con grandes fondos de comercio los hace recomendables para una cartera diversificada de acciones ordinarias. Nuestra propia preferencia, sin embargo, sigue correspondiendo a otros tipos que muestran una combinación de factores de inversión favorables, incluido un valor de los activos que sea por lo menos 2/3 del precio de mercado. Las pruebas en las que se utilizaron otros criterios indican en general que las listas aleatorias basadas en un único factor favorable consiguieron mejores resultados que las listas aleatorias elegidas por el factor opuesto. Por ejemplo, las acciones con un bajo multiplicador experimentaron un declive más pequeño durante este período que las acciones con un elevado multiplicador, y las empresas con un prolongado historial de pago de dividendos perdieron menos que aquellas que no pagaban dividendo a finales de 1968. En esta medida, los resultados ratifican nuestra recomendación de que las acciones elegidas cumplan una combinación de criterios cuantitativos o tangibles. Por último, deberíamos comentar algo sobre los muy deficientes resultados cosechados por nuestras listas en conjunto en comparación con el historial de cotización del índice compuesto S&P. Este último está ponderado en función del tamaño de cada empresa, mientras que nuestras pruebas se basan en la adquisición de una acción de cada empresa. Evidentemente, la mayor importancia atribuida a las empresas de gran tamaño por parte del método empleado por S&P tuvo una gran importancia en los resultados, y vuelve a destacar una vez más su mayor estabilidad de precio en comparación con las empresas corrientes y molientes. Acciones de ocasión, o acciones de activo circulante neto. En las pruebas de las que hemos hablado anteriormente no hemos incluido los resultados de comprar 30 acciones de 30 empresas a precios inferiores al valor de su activo circulante neto. El motivo es que en el mejor de los casos solo se habría encontrado un puñado de acciones de ese tipo en la guía de acciones a finales de 1968. Sin embargo, la situación cambió con el declive de 1970, y en los puntos de cotización mínima de ese ejercicio habría sido posible adquirir un considerable número de acciones ordinarias por debajo del valor de su capital de explotación. Siempre ha parecido, y de hecho sigue pareciendo, ridículamente sencillo afirmar que si es posible adquirir un grupo diversificado de acciones ordinarias a un precio inferior al simple valor aplicable del activo circulante neto, después de deducir todo el exigible previo, y contabilizando a valor cero los activos fijos y de otra naturaleza, los resultados tendrían que ser bastante satisfactorios. Lo han sido, en nuestra experiencia, durante más de 30 años, por ejemplo entre 1923 y 1957, excluido el período realmente difícil de 1930-1932. ¿Tiene este método alguna relevancia a principios de 1971? Nuestra respuesta sería un sí con ciertas condiciones. Un rápido repaso de la guía de acciones permitiría descubrir acciones de unas 50 o más empresas que aparentemente se podían comprar por un valor igual o inferior al de su activo circulante neto. Como cabría esperar, buena parte de estas empresas habían tenido unos resultados deficientes en el difícil ejercicio de 1970. Si eliminamos a las que habían declarado una pérdida neta en el último período de 12 meses, seguiríamos teniendo una lista suficientemente grande para configurar una tabla diversificada. Hemos incluido en la tabla 15.2 algunos datos sobre 5 acciones que cotizaban por debajo del valor de su capital de explotación a su cotización mínima de 1970. Esto da que pensar sobre la naturaleza de las fluctuaciones de las acciones. ¿Cómo es posible que empresas sólidamente establecidas, cuyas marcas son conocidas en los hogares de todo el país, estén valoradas por cantidades tan bajas, en un momento en el que otras empresas, por supuesto con un mejor crecimiento del beneficio, se vendían por miles de millones de dólares más de lo que aparecía en su balance?
Por volver a mencionar los viejos tiempos una vez más, la idea del fondo de comercio como elemento de valor intangible normalmente estaba relacionada con una marca comercial. Nombres como Lady Pepperell en el mercado de las sábanas, Hansen en el de los trajes de baño y Parker en el de las plumas estilográficas deberían ser considerados activos de gran valor. Sin embargo, si al mercado no le gusta una empresa, no solo las marcas comerciales reconocidas, sino también los solares, los edificios, la maquinaria y cualquier otra cosa que se le ocurra, podrán contabilizarse por un valor cercano a cero en sus patrones de medición. Pascal dijo en una ocasión que el corazón tiene motivos que la mente no comprende. En donde pone corazón, léase Wall Street. Hay otro contraste que nos viene a la mente. Cuando la situación es satisfactoria y las nuevas acciones se venden con facilidad, aparecen ofertas iniciales que no tienen ninguna calidad. Este tipo de ofertas encuentran comprador rápidamente. Sus precios se disparan entusiásticamente después de su colocación en bolsa hasta niveles en relación con el activo y con los beneficios que deberían avergonzar a IBM, Xerox y Polaroid. Wall Street acepta estas locuras sin pestañear, sin que nadie haga ningún esfuerzo claro para imponer la cordura antes del inevitable colapso de las cotizaciones. La Comisión del Mercado de Valores no puede hacer mucho más que insistir en que se publique información, que el público especulador acoge con un desinterés rayando en el desprecio, o anunciar investigaciones y aplicar medidas sancionadoras, normalmente leves, de diverso tipo después de que la letra de la ley haya sido manifiestamente infringida. Cuando muchas de estas minúsculas, aunque enormemente infladas, empresas desaparecen de la vista, o están a punto de hacerla, todo se acepta de manera filosófica como parte del juego. Todo el mundo se compromete a no volver a caer en estas extravagancias inexcusables. Hasta la próxima vez. Gracias por la clase, dirá el amable lector. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellas acciones de ocasión de las que hablaba? ¿Se puede ganar dinero realmente con ellas, sin incurrir en graves riesgos? Sí, por supuesto, siempre y cuando sea usted capaz de encontrar un número suficiente de ellas para crear un grupo diversificado, y siempre y cuando no pierda la paciencia si no suben de valor poco después de que las compre usted. En ciertas ocasiones la paciencia necesaria podrá parecer digna del santo Job. En nuestra edición anterior nos arriesgamos a ofrecer un único ejemplo que era actual en el momento en el que escribíamos. Se trataba de Burton Dixie Corp, cuyas acciones cotizaban 20, en comparación con un valor del activo neto de 30, y un valor contable de aproximadamente 50. Los beneficios derivados de tal adquisición no podrían haberse obtenido inmediatamente. Sin embargo, en agosto de 1967, se ofreció a todos los accionistas 53,75 por sus acciones, una cifra aproximadamente equivalente al valor contable. Un tenedor paciente, que hubiese comprado las acciones en marzo de 1964 a 20, habría obtenido un beneficio del 165% en 3 años y medio, una tasa de rentabilidad anual simple del 47%. La mayor parte de las acciones de ocasión, en nuestra experiencia, no han necesitado tanto tiempo para arrojar buenos beneficios, ni tampoco han obtenido una tasa de beneficio tan elevada. Una situación más o menos parecida, vigente en el momento en el que redactamos la presente edición, es la correspondiente a la exposición que realizamos anteriormente acerca de National Presto Industries en la página 195. Situaciones especiales o rescates. Ocupémonos brevemente a esta cuestión, puesto que en teoría se puede incluir en el programa de operaciones del inversor emprendedor. Ya se ha comentado anteriormente. Ahora ofreceremos algunos ejemplos de este tipo, y haremos algunas indicaciones adicionales sobre lo que estas oportunidades ofrecen al inversor abierto de mente y alerta. 3 de tales situaciones que, entre otras, estaban vigentes a principios de 1971, se pueden resumir de la siguiente manera. Situación L. Adquisición de Kaiser-Roth por parte de Bordens. En enero de 1971, Borden LNC anunció un plan para tomar el control de Kaiser-Roth, prendas de vestir variadas, ofreciendo 1,33 acciones de su capital por cada acción de Kaiser-Roth. Al día siguiente, sin que se hubiese suspendido la cotización, Borden cerró a 26 y Kaiser-Roth a 28. Si un operador hubiese comprado 300 acciones de Kaiser-Roth y vendido 400 de Borden a esos precios, y si la operación se hubiese consumado posteriormente en los términos anunciados, habría obtenido un beneficio de aproximadamente el 24% sobre el coste de las acciones, menos las comisiones y algunos otros gastos.
Suponiendo que la operación se hubiese materializado en 6 meses, su beneficio final podría haber rondado aproximadamente el 40% de tasa anual. Situación 2. En noviembre de 1970 National Biscuit Co. se ofreció a tomar el control de Aurora Plastics Co. por $11 en metálico. La acción cotizaba aproximadamente a 8,5. Cerró el mes a 9 y siguieron cotizando a ese nivel hasta final de año. En este caso el beneficio bruto declarado era aproximadamente el 25%, expuesto al riesgo de no consumación y al elemento temporal. Situación 3. Universa 1, Marion Co., que había suspendido sus operaciones empresariales, solicitó a sus accionistas que confirmasen la disolución de la empresa. El interventor declaró que las acciones ordinarias de la empresa tenían un valor contable de aproximadamente $28,5 por acción, una parte del en forma de metálico. La acción cerró 1970 de 21,5, lo que era indicativo de la existencia de un posible beneficio bruto en estos valores, si se alcanzaba el valor contable en la liquidación, de más del 30%. Si se pudiese contar con ejecutar operaciones de este tipo, realizadas de forma diversificada para repartir los riesgos, que rindiesen por ejemplo el 20% o más en beneficio anual, indudablemente sería más que simplemente interesantes. Como este libro no se ocupa de las situaciones especiales, no nos adentraremos en los detalles de esta línea de negocio, porque realmente eso es lo que es. Limitémonos a señalar los acontecimientos contradictorios que se han producido en este terreno en los últimos años. Por una parte, el número de operaciones entre las que se puede elegir ha aumentado descomunalmente, en comparación con la situación que se daba, por ejemplo, hace 10 años. Es una consecuencia de lo que podría denominarse la manía de las grandes empresas de diversificar su actividad a través de diferentes tipos de adquisición, etc. En 1970 el número de anuncios de fusión alcanzó los 5.000, lo que supuso un descenso respecto de los 6.000 del año 1969. Los valores monetarios totales generados por estas operaciones ascendieron a muchos miles de millones de dólares. Puede que únicamente una pequeña fracción de los 5.000 anuncios pudiesen haber ofrecido una oportunidad nítida de compra de acciones por parte de un especialista en situaciones especiales, pero esa fracción seguiría siendo lo suficientemente grande como para mantenerlo ocupado estudiando, seleccionando y decidiendo. La otra cara de la moneda es la creciente proporción de fusiones que se anuncian y que no llegan a consumarse. En tales casos, por supuesto, el beneficio que se pretendía alcanzar no se materializa, y es muy probable que se vea sustituido por una pérdida más o menos seria. Los motivos de la falta de culminación son numerosos, incluida la intervención de las autoridades encargadas de supervisar la competencia, la oposición de los accionistas, las modificaciones de la situación de mercado, los descubrimientos negativos derivados de los estudios adicionales, la incapacidad de llegar a un acuerdo sobre los detalles, y algunas otras. El truco en estos casos, por supuesto, consiste en contar con la capacidad de juicio, reforzada por la experiencia, para elegir los acuerdos que ofrezcan más probabilidades de prosperar, y también aquellos que, en caso de que fracasen, tengan el menor potencial de provocar serias pérdidas. Comentarios adicionales sobre los ejemplos anteriores. Kaiser-Roth. Los consejeros de esta empresa ya habían rechazado, en enero de 1971, la propuesta de Gordon cuando se escribió este capítulo. Si la operación se hubiese desmontado inmediatamente, la pérdida total, comisiones incluidas, habría sido de aproximadamente el 12% del coste de las acciones de Kaiser-Roth. Aurora Plastics. A causa de los malos resultados de la empresa en 1970, se renegociaron las condiciones de la absorción y el precio se redujo a 10,5. Las acciones se abonaron a finales de mayo. La tasa anual de rendimiento obtenida fue de aproximadamente el 25%. Universal Marion. Esta empresa realizó rápidamente un reparto inicial en metálico y acciones por un valor aproximado de $7 por acción, reduciendo la inversión a aproximadamente 14,5. No obstante, el precio de mercado se redujo posteriormente hasta 13, arrojando dudas sobre el resultado en última instancia de la liquidación. Suponiendo que los 3 ejemplos mencionados sean relativamente representativos de las oportunidades de rescate o arbitraje en todo el año 1971, está claro que estas operaciones no eran atractivas si se realizaban de manera aleatoria. Esta especialidad se ha convertido, más que nunca en el pasado, en un terreno para profesionales que tengan la experiencia y capacidad de juicio necesaria.
Se produjo un interesante acontecimiento colateral sobre nuestro ejemplo de Kaiser-Roth. A finales de 1971 el precio quedó por debajo de los 20, mientras que Borden cotizaba a 25, lo que equivalía a que Kaiser-Roth lo hiciese a 33, en virtud de los términos de la oferta de canje. Aparentemente, o los consejeros habían cometido un grave error al rechazar la oportunidad, o las acciones de Kaiser-Roth estaban tremendamente infravaloradas en el mercado. Una cuestión digna de ser examinada por algún analista de valores. Comentario al capítulo 15. Es fácil vivir en el mundo según la opinión del mundo. Es fácil vivir en la soledad según nuestra propia medida. Pero el gran hombre es aquel que en medio de la muchedumbre mantiene con perfecta ecuanimidad la independencia de la soledad. Ralph Waldo Emerson. Práctica, práctica, práctica. A Max Reinke, fundador de la Mutual Series Funds, le gustaba decir que hay muchos caminos que llevan a Jerusalén. Lo que este maestro de la selección de acciones quería decir era que su propio método centrado en el valor para elegir acciones no era la única forma de ser un inversor de éxito. En este capítulo examinaremos varias técnicas que algunos de los mejores gestores de patrimonio de la actualidad emplean para seleccionar acciones. En primer lugar, sin embargo, merece la pena repetir que para la mayor parte de los inversores elegir acciones individuales es innecesario, cuando no desaconsejable. El hecho de que la mayor parte de los profesionales dejen mucho que desear a la hora de elegir acciones no significa que la mayor parte de los aficionados puedan hacerlo mejor. La inmensa mayoría de las personas que tratan de elegir acciones descubren que no son tan buenos como habían pensado. Los más afortunados lo descubren al principio, mientras que los menos afortunados necesitan años para aprenderlo. Un pequeño porcentaje de inversores pueden llegar a ser excelentes en la selección de sus acciones. Todos los demás harían mejor en conseguir ayuda, idealmente a través de un fondo de índices. Graham aconsejaba a los inversores que empezasen por practicar, al igual que la mayor parte de los atletas y los músicos, que practican y ensayan antes de las actuaciones de verdad. Sugería que al principio se dedicase un año a seguir y seleccionar acciones, pero sin utilizar dinero de verdad. En la época de Graham usted habría practicado utilizando un libro mayor de hipotéticas compras y ventas. Hoy en día, puede utilizar los seguidores de cartera de sitios web como www.morningstar.com. Finance.yahoo.com, Money.cnn.com o el link www.marketocratic.com. En el último sitio no haga caso de toda la propaganda de ganar al mercado de sus fondos u otros servicios. Al someter a prueba sus técnicas antes de emplearlas con dinero de verdad puede cometer errores sin sufrir pérdidas reales, adquirir la disciplina necesaria para evitar la realización frecuente de operaciones, comparar el método que emplea usted con el de los principales gestores de patrimonio y descubrir qué es lo que mejor funciona en su caso. Lo mejor de todo es que al seguir el resultado de todas sus selecciones de acciones no podrá usted pasar por alto el hecho de que algunas de sus corazonadas acabaron siendo sonadas equivocaciones. Esto le obligará a aprender tanto de sus aciertos como de sus errores. Después de un año, mida sus resultados en comparación con los que habría obtenido si hubiese invertido todo su dinero en un fondo del índice S&P 500. Si no ha disfrutado al realizar el experimento, o si su selección fue deficiente, no habrá sufrido daños, y habrá descubierto que la selección de acciones individuales no es para usted. Invierta en un fondo de índice y deje de perder el tiempo con la selección de acciones. Si ha disfrutado con el experimento y ha conseguido unos rendimientos suficientemente buenos, organice poco a poco una cesta de acciones, pero limítela a un máximo del 10% de su cartera general, conserve el resto en un fondo de índices. Recuerde, siempre puede dejarlo si la tarea deja de interesarle o si sus rendimientos resultan ser malos. Mirar debajo de las piedras adecuadas. ¿Qué debería hacer a la hora de buscar acciones potencialmente rentables? Puede utilizar sitios web como finance.yahoo.com y www.morningstar.com para seleccionar acciones con los filtros estadísticos que se sugirieron en el capítulo 14. También puede emplear un método más paciente y artesano. A diferencia de la mayor parte de las personas, muchos de los mejores inversores profesionales se interesan por primera vez por una empresa cuando la cotización de sus acciones baja, y no cuando sube. Christopher Browne,
de Tweedy Browne Global Value Fund, William Nigren, del Oakmark Fund, Robert Rodríguez, de FPA Capital Fund, y Robert Torray, del Torray Fund, recomiendan que se observe la lista diaria de las nuevas acciones que han alcanzado el mínimo de las últimas 52 semanas en el Wall Street Journal, o en una tabla similar que se publica en la sección Semana de Mercado de /S. Estas listas le llevarán hacia de beneficios por acción a rendimiento sobre el capital invertido. Los beneficios netos o los beneficios por acción han sufrido distorsiones en los últimos años a causa de factores como la concesión de opciones sobre acciones y los beneficios y cargas de naturaleza contable. Para averiguar cuánto está ganando realmente una empresa sobre el capital que emplea, hay que dejar de fijarse en los beneficios por acción y centrar la atención en el rendimiento sobre el capital invertido. Christopher Davis, de Davis Funds, lo define con esta diabla. ROIC igual beneficios del propietario / capital invertido, en donde beneficios del propietario es igual a beneficio de explotación más depreciación más amortización del fondo de comercio menos impuesto de la renta federal, pagado al tipo medio de la empresa, menos coste de las opciones sobre acciones, menos gastos de capital de mantenimiento o esenciales, menos cualquier ingreso generado por tipos de rendimiento insostenibles de los fondos de pensiones, en 2003, cualquier tipo superior al 6,5%, y en donde el capital invertido es igual a activos totales. Menos efectivo, así como inversiones a corto plazo y pasivo circulante que no devenga intereses. Más cargas de contabilidad pasadas que reduzcan el capital invertido. El ROI tiene la virtud de mostrar, después de deducir todos los gastos legítimos, la cantidad que está ganando la empresa con sus actividades de explotación, y la eficacia con la que ha utilizado el dinero de los accionistas para generar ese rendimiento. Un ROIC de por lo menos el 10% es atractivo. Incluso un 6% o un 7% pueden resultar tentadores si la empresa tiene buenas marcas, una dirección centrada. O si está sufriendo problemas temporales. Empresas y sectores que no están de moda o que no son apreciados, y que por lo tanto ofrecen el potencial de conseguir una elevada rentabilidad cuando se modifiquen las percepciones. A Christopher Davis, de Davis Funds, y a William Miller, de Legmason Value Trust les gusta ver una rentabilidad creciente en el capital que invierten, lo que se denomina ROIC, que es una forma de medir la eficacia con la que una empresa genera lo que Warren Buffett ha dado en llamar beneficio del propietario. Véase el recuadro de esta página en donde se ofrecen más datos. Al examinar comparables, o los precios a los que empresas similares han sido adquiridas a lo largo de los años, los gestores como Nigren, de Oakmark, o Mason Hawkins, de Longleaf Partners, llegan a comprender mejor qué partes de la empresa son interesantes. Para un inversor individual es un trabajo a pie de página titulada Segmentos de actividad de memoria anual de la empresa, que normalmente suele indicar el sector industrial, los ingresos y los beneficios de cada una de las filiales. La exposición y análisis de la dirección también puede ser útil. Después habrá que consultar bases de datos de noticias como Factiva. Proquesto LexNexis en busca de ejemplos de otras empresas de los mismos sectores que hayan sido adquiridas recientemente. Utilizando la base de datos EGAR de www.sec.gov, para localizar sus medias anuales anteriores, podrá determinar la proporción existente entre el precio de compra y los beneficios de esas empresas adquiridas. Después podrá utilizar esa proporción para calcular cuánto podría pagar un adquirente corporativo por una división similar de la empresa que esté usted investigando. Al analizar por separado cada una de las divisiones de la empresa de esta manera, podrá apreciar si vale más de lo que indica la actual cotización de la acción. Hawkins, de Longleaf, disfruta encontrando lo que él denomina dólares a 60 centavos, o empresas cuyas acciones cotizan al 60% o menos del valor al cual él valora esas empresas. Esto le ayuda a conseguir el margen de seguridad en el que tanto insiste Graham. ¿Quién es el jefe? Por último, la mayoría de los inversores profesionales líderes están interesados en encontrar empresas dirigidas por personas que, en palabras de William Nigren, de Oakmark, piensen como propietarios, y no solo como gestores. Dos pruebas sencillas. ¿Son fácilmente comprensibles los estados financieros de la empresa, o están llenos de jerigonza inescrutable? ¿Las cargas no recurrentes o extraordinarias o fuera de lo normal son realmente eso, o tiene el feo hábito de repetirse?
Mason Hawkins, de Longleaf, busca directivos empresariales que sean buenos socios, lo que quiere decir que comuniquen abiertamente los problemas, que tengan planes claramente delimitados para asignar los flujos de efectivo actuales y futuros, y que tengas sustanciales participaciones en el capital de la empresa, preferiblemente mediante compras realizadas en efectivo, mejor que mediante concesiones de opciones. Sin embargo, si los equipos directivos hablan más de la cotización de las acciones que de la actividad de negocio de la empresa, advierte Robert Torray, de Torray Fund, no nos interesa la empresa. Christopher Davis, de Davis Funds, prefiere las empresas que limitan la emisión de opciones sobre acciones a aproximadamente el 3% de las acciones en circulación. En Vanguard Prime Cap Fund, Howard Shaw se encarga de comprobar lo que la empresa dijo un año y lo que ocurrió al año siguiente. No solo estamos interesados en comprobar si los equipos directivos son honrados con los accionistas, sino también si son honrados consigo mismos. Si el jefe de la empresa insiste en que todo va fenomenal cuando el negocio va renqueando, tenga cuidado. En nuestros días se puede asistir a las conferencias organizadas periódicamente por una empresa aunque solo se sea propietario de unas pocas acciones. Para enterarse de la fecha en la que están programadas tales conferencias, llame al Departamento de Relaciones con el Inversor en la sede central de la empresa, o visite el sitio web de esta. Robert Rodríguez, de FPA Capital Fund, solo examina la última página de la memoria anual de las empresas, donde aparecen los directores de sus divisiones de explotación. Si hay muchos cambios en esos nombres en el primero o en el segundo de los años del mandato de un nuevo consejero delegado, eso es probablemente una buena señal. Se está desprendiendo del peso muerto. Sin embargo, si esa elevada rotación se mantiene a lo largo del tiempo, la rotación probablemente se habrá terminado convirtiendo en un torbellino. No aparte la vista de la carretera. Hay aún más caminos que conducen a Jerusalén que los que hemos expuesto. Algunos importantes gestores de cartera, como David Dreman, de Dreman Value Management, y Martin Whitman, de Third Avenue Funds, se concentran en empresas que cotizan a múltiplos muy bajos de su activo, beneficios o flujo de efectivo. Otros, como Charles Royce, de Royce Funds, y Joel Tillinghast, de Fidelity Low Priced Stock Fund, se dedican a buscar pequeñas empresas infravaloradas. Si desea dar un vistazo, necesariamente demasiado breve, al método que emplea el inversor más admirado de la actualidad, Warren Buffett, para elegir empresas, lea el recuadro de la página 442. Una técnica que puede ser útil es la siguiente. Averigüe qué gestores de patrimonio profesionales importantes tienen las mismas acciones que usted. Si se repiten uno o dos nombres de manera frecuente, vaya a los sitios web de las gestoras de esos fondos y descargue sus informes más recientes. Al comprobar qué otras acciones tienen en cartera esos inversores, podrá averiguar más sobre los rasgos que tienen en común. Al leer los comentarios de los gestores, podrá entrar en contacto con ideas para mejorar sus propios métodos. Sean cuales sean las técnicas que empleen para seleccionar las acciones, los profesionales de la inversión que tienen éxito comparten dos rasgos. En primer lugar, son disciplinados y coherentes, y se niegan a modificar su método aunque no esté de moda. En segundo lugar, piensan mucho en lo que van a hacer y en cómo lo van a hacer, pero prestan muy poca atención a lo que el mercado está haciendo. A la manera de Warren. El alumno más aventajado de Graham, Warren Buffett, se ha convertido en el inversor con más éxito del mundo, dando nuevos giros a las ideas de Graham. Buffett y su socio, Charles Munger, han combinado el margen de seguridad de Graham y su alejamiento del mercado con sus propias ideas innovadoras sobre crecimiento futuro. A continuación ofrecemos en un resumen extraordinariamente breve, el método seguido por Buffett. Busca lo que él denomina empresas franquicia con sólidas marcas de bienes de consumo, actividades que sean fáciles de comprender, una robusta salud financiera y una situación cercana al monopolio en sus mercados, como por ejemplo H&R Block, Gillette y Washington Post. A Buffett le gusta coger acciones de empresas cuando un escándalo, una gran pérdida o alguna otra mala noticia pasan sobre la empresa como nubarrones de tormenta, y eso fue lo que hizo cuando compró Coca-Cola poco después de su desastroso lanzamiento de la New Coke y la crisis de mercado de 1987. También está interesado en que cuenten con directivos que hayan establecido y cumplido unos objetivos realistas. Que hayan hecho crecer sus empresas desde dentro, en vez de lograrlo mediante adquisiciones. Que hagan asignaciones de capital inteligentes y sensatas. Y que no se concedan a sí mismos cientos de millones de dólares de premio en forma de opciones sobre acciones.
Buffett insiste en conseguir un crecimiento uniformemente firme y sostenible de los beneficios, de modo que la empresa valga más en el futuro de lo que vale en la actualidad. En sus memorias anuales, archivadas en www.berkshirehathaway.com, Buffett expone sus teorías como un libro abierto. Probablemente ningún otro inversor, Graham incluido, ha revelado públicamente más datos sobre su método ni ha escrito ensayos de tan interesante lectura. Un aforismo de Buffett. Cuando un equipo directivo de brillante reputación toma el control de una empresa con mala reputación económica, es la reputación de la empresa la que permanece intacta. Todos los inversores inteligentes,